esto es un ejemplo de las muchas que hay, ¿eh? Hay docenas de crónicas larguísimas, inmensas, extensas, sin trabajar. Esta está, por ejemplo, en AFIO, en el Archivo Franciscano Iberooriental de Madrid, ¿no? Bueno, crónicas de Filipinas, ¿no? Realmente hay crónicas hasta el año 98, lógicamente, pero vamos a ver cuántas hay. Hidalgo Nuchera tiene una guía fantástica que se llama Guías de Fuentes Manuscritas para la Historia de Filipinas o algo así, ¿sí? Y de hecho son dos tomos, uno con los manuscritos, una guía para buscar manuscritos en España y otra fuera de España, ¿vale? Entonces la otra incluye, bueno, Estados Unidos, Filipinas, etcétera, ¿no? Y en esa guía, que yo creo que es una guía que casi nadie consulta y que los filipinistas deberían consultar más frecuentemente, hay un montón de información útil, ¿no? Y una de esas información útiles en un apéndice, en la página, no recuerdo, 500 y algo, sale una lista de todas las crónicas, ¿no? Y él enumera un montón de crónicas. Yo conocí algunas empresas y además enumera un montón que están manuscritas, ¿no? Él enumera 32, ¿no? Claro, él lo hizo en el año 98, ¿no? Yo supongo que en aquella época igual no tuvo acceso a Internet, pero hay bastantes más, ¿eh? Y yo tengo computadas ya más de 40, ¿sí? Para un territorio tan pequeñito son muchísimas, ¿eh? Son muchísimas. Por ejemplo, esta de Rodrigo de San Miguel, que también se conoce, este es un recoleto. También se le conoce como Rodrigo de Aganduru Moriz. Tiene una crónica que se llama Conversiones que los agustinos descalzos han hecho en Filipinas, de 1626. ¿Sí? Esta creo que se recuperó a finales del siglo XIX y los recoletos la editaron en el año 1913, 1914, en una revista recoleta que es tan difícil de encontrar como en el manuscrito original, ¿sí? Con lo que le mandé un email hace poco a un historiador recoleto de Filipinas y nos hemos puesto de acuerdo para recuperarla y editarla de nuevo modernamente, pero en un sitio que se pueda consultar, ¿no? Francisco Moreno, esta es una historia seglar, ¿sí? Y Francisco Moreno tiene la particularidad que no sabemos si es un criollo o un mestizo, ¿sí? Pero es la única crónica que existe de la Iglesia secular, ¿sí? O sea, que no pertenece a ninguna orden religiosa. Es muy temprana. En 1950 se rescató en el año 78 y el manuscrito original pues se ha perdido, ¿no? Después, la foto que ves aquí, la imagen esta, es de una historia civil de Filipinas muy temprana, que tiene una cantidad de información increíble acerca del periodo de la conquista y del asentamiento de los españoles durante las primeras 2 décadas. Y bueno, está en la Lilly Library. Hay 2 británicos llevando como 12 años trabajándola y sigue sin salir, ¿no? Porque ellos quieren hacer una edición bilingüe, ¿sí? Bueno, y el autor es Juan de Bustamante, que fue simplemente un escribano que andaba por allí, sí, pero es una historia espectacular que también, pues, cuando por fin la publiquen, pues habrá mucha tela que sacar de ese texto, ¿no? Y otra, por ejemplo, es El gobernador deseado de Combes, ¿sí? Combes es un autor extraordinariamente interesante, como bien sabe aquí Alex, y tiene un montón de tratados. O sea, él cuando murió se pensaba que solamente había publicado un par de sermones y la historia de Mindanao y Joló, pero realmente dejó un montón de obras inéditas que son tratados históricos, políticos, etnográficos, y hay una cantidad de información de verdad que abruma, ¿sí? Pues por poneros 4 ejemplos de cosas que quedan por trabajar, que son muy interesantes, a las que se le puede sacar mucha miga, puede dar muchísima información y que siguen prácticamente desconocidas, ¿no? Y esto no ocurre para Hispanoamérica, lógicamente. Hay varias razones para esto. La primera razón es que yo llevo viviendo 14 años en Filipinas, es que los filipinos no consideran, los historiadores filipinos no consideran que eso sea parte de su acervo cultural, ¿vale? Eso es una cosa que hicieron los españoles para los españoles. Basta, ¿sí? Entonces no les interesa, ¿sí? La cosa está cambiando ahora un poquito, pero todavía queda mucho por hacer. Lógicamente en Filipinas no se habla español, con lo cual si no hay traducciones ellos no tienen acceso. Y tampoco en Filipinas no existe la filología como tal, no existe. Entonces el tema de la edición anotada de textos no existe, no existe. De hecho no se enseña en la universidad y nada de eso. Entonces es todo un trabajo que es demasiado para ellos, ¿no? Y les queda como demasiado lejos, ¿no? Entonces, al final lo que ocurre, pues que al final pues somos los españoles y algunos hispanoamericanos, unos estadounidenses, ¿no? Algunos europeos, que se están poco a poco
ocupando las crónicas porque, claro, han visto que hay un montón de material inédito y bueno, de buena calidad por trabajar, ¿no? Por supuesto, las crónicas coloniales hay de varios tipos, las hay civiles, ¿no?, como la que he mencionado antes, como la de Antonio de Morga, que es así más conocida, se llama Sucesos de las Islas Filipinas. Hay historias que son puramente historias de la provincia, ¿no?, que son como historias militantes, ¿no?, un poco, tienen un perfil un poquito propagandístico. Y después hay otras historias que son muy curiosas, que son escritas por religiosos, su contenido no es religioso, ¿sí? Esas son también crónicas muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, la de Juan de la Concepción es una historia civil, en 14 tomos, ¿sí? Aunque se le nota a veces algunos comentarios que el que está escribiendo es un cura, pero es una historia verdaderamente espectacular, ¿no? En 14 tomos, claro, es que hace falta tener mucho tiempo y mucha voluntad para ponerse, ¿no? Bueno, uno de los prejuicios, que esto es una cosa mía, ¿no?, que yo tenía antes de acercarme a estas crónicas eclesiásticas, es que como que no me interesaban mucho, ¿no?, porque una cosa que se titule Historia de la Santa Provincia del Rosario, no sé qué, no, como que voy a encontrar ahí, ¿no? Pero la verdad es que cuando uno abre esos libros encuentra información que completamente desborda lo puramente misional, o lo puramente eclesiástico, o lo puramente religioso, ¿sí? Hay información sobre asuntos civiles, guerras y batallas, desastres naturales. Bueno, como sabéis, en Filipinas es un país donde, de hecho, antes de venir para acá, pues bueno, viví un terremoto, ¿no?, en mi casa. Después hay misiones con pueblos no contactados, ¿no?, porque de hecho, como sabéis, en España realmente nunca llegó a conquistar totalmente, territorialmente las Filipinas, ¿no? O sea, digamos que quedaron grandes partes, sobre todo en Cordillera, en Mindanao, en algunas islas Visayas, ¿no?, en la parte central, que realmente los españoles nunca llegaron a penetrar, ¿no? Biografías de personajes destacados, los milagros y eventos extraordinarios, y también hay muchos cotilleos y chismes, ¿sí? Entonces, realmente son libros que son mucho más entretenidos de lo que parece. Y bueno, una cosa también que es interesante es que la prosa es muy buena. El cronista, generalmente, al que elegían para hacerse cargo de escribir la historia de una provincia religiosa, de una orden, era gente con actitud para el estudio, ¿no? Era gente que tenía una gran formación y era una misión muy importante, ¿no?, porque para ellos la crónica era una manera de legar algo a la posteridad, ¿no? Y también a muy corto plazo era una manera de presentarse ante el Consejo de Indias o ante el Vaticano como una corporación de personas que estaban haciendo algo realmente bueno, ¿sí? Y claro, necesitaban apoyos económicos, necesitaban apoyos para mandar los misioneros y para convencer también a nueva gente que se uniera a la provincia. Convencer a gente para que fuera a misionar a Filipinas era difícil, porque realmente yo voy a hacer un cómputo, pero yo creo que casi el 70% de los misioneros que fueron a Filipinas jamás volvieron a Europa, ¿sí? Hay algunos que los provinciales y tal, o los procuradores de las órdenes podían a veces viajar un poco, ¿no?, viajar a Macao o a India o a Europa, pero realmente la mayoría, cuando iba allí, sabía que no iba a volver a ver a su familia nunca más, ¿no? Entonces era una cosa, yo necesitaba muy bien promocionar lo que estaban haciendo para atraer nuevas vocaciones, ¿no? Bueno, y lo de los chismes, bueno, a mí fue lo que me enganchó, ¿sí? Porque sí, hay una crónica de Gaspar de San Agustín, que es un agustino, que publicó Conquistas de las Islas Filipinas, se publicó en Madrid en el año 1698. Y él narra el terremoto que hubo en Manila en 1645, que destruyó todo, ¿no? Todo, ¿no? Entonces, realmente, fue una desgracia porque, claro, en Manila al principio se construía todo en madera, pero como había muchos incendios, entonces decidieron construir todo con piedra. Pero claro, cuando ya tenían todo construido en piedra, vino un terremoto y lo derrumbó todo, ¿no? Entonces, cuenta, por ejemplo, cuenta que hay una situación de adulterio, ¿no? ¿Sí? Y el fraile dice esto, el adulterio lo define como está manteniendo comunicación ilícita, ¿sí? A mí esa expresión, pues me encantó, ¿no? Y claro, como estaban haciendo una cosa que no debían estar haciendo, pues se les cayó el techo encima y se murieron, ¿no? ¿Sí? O cuenta de una mujer que se escapó de la casa a tiempo, ¿sí? Pero como era muy avariciosa, muy codiciosa, pues tuvo que volver corriendo a recoger las joyas y justo ahí, pues por mala, pues Dios la castigó y se le cayó el techo encima también, ¿no? Bueno, ese tipo de cosas aparecen mucho en las crónicas eclesiásticas, ¿no?
Los dominicos fueron los más perseverantes a la hora de historiar sus experiencias, ¿vale? Y para ellos era muy importante. Yo a veces he encontrado que los franciscanos se lamentaban de no haber tenido nunca un cronista, ¿sí? Porque era muy importante para publicitar sus acciones. Y los dominicos pues tuvieron suerte y cada vez que nominaban a uno, bueno, es que muchas veces nominaban a uno de cronista, pero después no hacía nada, ¿no? Los dominicos tenían suerte con el tema de escribir las historias y escribieron 4 hasta el siglo XVIII y después ya en el siglo XIX pues hicieron una especie de compendio general de 6 volúmenes, ¿no? Entonces son Diego de Duarte, Santa Cruz, Salazar y Collantes, ¿no? Vale, estas son las 4 portadas, ¿no? Realmente todas se publicaron en Manila, menos la de 1993 que se publicó en Zaragoza, ¿sí? Están todas digitalizadas, ¿no? Si alguien tiene curiosidad, a la Biblioteca Nacional se pueden descargar fácilmente. Bueno, voy a saltarme los presupuestos teóricos, ¿no? Porque siempre trato de justificar por qué estudio la literatura colonial y el valor literario de todas estas cosas, pero bueno, esto me lo voy a saltar, ¿vale? Y voy a hablar en primer lugar de la crónica de Diego de Duarte. Diego de Duarte fue un fraile dominico que tuvo una vida bastante movida, espectacular. Era un fraile guerrero, ¿no? Fue a Camboya, luchó allí como si fuera un soldado, volvió, viajó a Europa 2 veces en busca de nuevas barcadas, ¿no? De misioneros. Y después, cuando ya era viejo, se empezó a escribir, nos nombraron cronista. Y claro, en aquella época, a principios del siglo XVII, entre 1620 y 1640, ese periodo fue el peor periodo para las órdenes religiosas que tenían misioneros en Japón, ¿sí? Porque estaban martirizando a todos, ¿no? Ya, digamos que es que ya no se les hubo, no recuerdo el término japonés, ¿no? Pero básicamente hubo un decreto que completamente les prohibía pisar Japón, ¿no? Entonces, básicamente, en cuanto llegaban, pues los misioneros se trataban de esconderse, pero al poco tiempo, pues alguien se chivaba, los cogían y los martirizaban. Entonces empezaron a publicar lo que son las relaciones de martirios, ¿no? Que son libros que son folletos a veces de 10 páginas, a veces tienen 40 como mucho, que narran todas estas peripecias, ¿no? Y trágicas, ¿no? De estos misioneros que al final se dejaban matar y sufrían dolores físicos verdaderamente tremendos, ¿no? Y entonces él fue publicando, mientras que él estaba escribiendo durante muchos años la crónica de la provincia de Rosario, pues él daba algunos avances, ¿no? de lo que iba a hacer esa gran crónica, ¿no? Y esos avances eran las relaciones de martirios, ¿no? Entonces digamos que cuando había un martirio, las órdenes religiosas tenían como una especie de una prisa, una gran prisa por publicar rápido y por publicitar rápido que había habido un martirio, porque el martirio les ayudaba más que cualquier otra cosa a mostrarse ante la cristiandad como una orden verdaderamente fiel, ¿no? Como una orden verdaderamente que hacía lo que tenía que hacer, cuyos miembros estaban dispuestos a sacrificarse y a padecer unos dolores inmensos, ¿no? Esto de las relaciones de martirio es muy interesante porque además para que la relación de martirio tuviera éxito, o sea, para que el martirio tuviera éxito entre comillas, tenía que haber un testigo que lo escribiera, ¿sí? Entonces era muy importante que siempre que en los martirios hubiera testigos. Los japoneses después se dieron cuenta de esto y prohibieron que hubiera testigos, ¿sí? Y desde ese momento ya los dominicos dejaron de ir, ¿sí? Porque lo importante no es que es tan importante como que morir allí como poder contarlo, ¿sí? De hecho, hay muchos mártires que se conocen que fueron martirizados, pero no tenemos constancia de ello porque no hay ninguna fuente, ¿no? Bueno, estas relaciones son muy raras, ¿no? A veces se publicaban en Manila y rápidamente se publicaban en México o en Madrid, o se hacían traducciones al francés o al italiano. Realmente en la Europa católica estos pequeños panfletos de martirios eran como superventas, ¿no? Se publicaban así al montón, ¿no? Y una de las cosas que me gusta de esta crónica de Diego de Duarte, que hay muchos rasgos que me llaman la atención, ¿no? Por ejemplo, ellos comparan qué significa hacer misión en Japón, donde ellos hay culturas que ellos consideren más afines a la europea, o hacer trabajo misional en Filipinas, ¿no? Donde hay otro tipo de sociedad indígena, ¿no?
¿sí? Por ejemplo, aquí dice, aunque la conversión de los reinos de Japón y China dé grande estampido en España por ser ellos tan grandiosos y llama a muchos buenos espíritus, ni es sola ni deben menospreciarse las demás, donde aunque más a la sorda y quizás a la humilde, hace el Señor maravillosos efectos, así en los infieles que convierte como en los ministros. Bueno, esto lo dice él para empezar a hablar de la misión de los mandallas, que es en Apayao, ¿no? Una región en el norte de la isla de Luzón, en Filipinas, ¿no? Realmente la provincia de Rosario de los dominicos ocupaba a Filipinas, China, lo que hoy es Vietnam, que en aquella época se llamaba Tonkin, y Japón, ¿no? Aquí tenemos a Fray Miguel de Benavides, ¿no? Donde también habla de lo mismo, ¿no? Del mérito que constituye, pues, misionar a los indígenas, ¿no? Y habla, en esto llegaron los religiosos de la dicha orden, sacerdotes, a esta provincia de Pangasinan, y en viéndolo los indios veían la hora de echarlos. Luego les preguntaron cuándo se habían de ir, y como les aborrecían, no habían de darles de comer. Y así padecieron 3 años muchos trabajos, particularmente que cayeron enfermos los 5. Entonces, muchas veces se narra que la evangelización de los indígenas filipinos fue una cosa como coser y cantar, ¿no? Pero cuando vamos a las crónicas realmente no fue así, ¿no? Hubo mucha oposición, y en este caso, por ejemplo, en Pangasinan o en Zambales, ¿no? Hay misioneros que básicamente casi murieron de hambre, ¿no? Que no podían, porque realmente dependían de los indígenas para poder comer, ¿no? Y aquí, en Diego Duarte, y también no solamente en Diego Duarte, en otros cronistas de la primera mitad del siglo XVII encontramos una dicotomía entre el bien y el mal. Digamos que el proceso de conversión o de evangelización es una cuestión moral, es una lucha entre el bien y el mal, ¿no? Entonces, digamos que cuando un misionero es muy bueno y es capaz de convertir a un pueblo y convertir a muchísima gente, el cronista no atribuye el mérito al misionero, lo atribuye a Dios, ¿sí? Y cuando los indios de repente se rebelan y matan y le cortan la cabeza a un misionero, el cronista no dice que estos indígenas son malos, o no, dice que la culpa es del demonio que intervino, ¿sí? Y todo el tiempo el discurso es así, ¿no? Digamos que es una cosa como si fueran todos títeres, ¿no? Por una parte están los misioneros, que son instrumentos de Dios, y por otra parte están los indígenas, ¿no? A los que hay que cortarles el contacto que tienen con el demonio, ¿no? Entonces el discurso entre el bien y el discurso del proceso de conversión siempre es un discurso entre el bien y el mal, ¿no? Bueno, después habla de la presencia del demonio y, por supuesto, milagros, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, muchas veces los misioneros iban en Filipinas hasta hoy se hablan muchísimas lenguas, ¿no? Hoy se hablan como 160, ¿no? Entonces, en aquella época, pues, supongo que también más o menos, ¿no? Entonces, cuando a veces los misioneros iban a un lugar y no conocían la lengua, ¿sí? Pero ellos decían que los indígenas habían entendido todo lo que le había dicho porque Dios estaba allí traduciendo, ¿sí? Entonces esto aparece mucho también en las crónicas, ¿no? Y es una forma de milagro, ¿no? Sí, en este caso, por ejemplo, aquí también habla de los niños, ¿no? Dice, los niños como más hábiles en aprender la doctrina dieron a enseñarle a sus padres. ¿Sí? Son los niños los que aprenden rápidamente, conocen rápidamente la fe cristiana y se la pasan a los padres, ¿no? Bueno. Y también habla de las precauciones, ¿no? Una de las cosas que yo siempre busco en las crónicas es que no he encontrado una especie como de manual o método o de cómo convertir a indígenas. No sé si ellos tenían algo así, pero se puede deducir de las crónicas, ¿no? Pero no he encontrado nunca un manual. Igual que existen las órdenes religiosas, tenían muchas reglas, ¿no? Libros de reglas, ¿no? Incluso libros de reglas de la provincia, ¿no? Incluso a veces hay instrucciones acerca de trucos como para aprender la lengua de los indígenas mejor, ¿no? Pero nunca he visto como un manual que diga qué hay que hacer cuando llegas a una nueva comunidad de personas, ¿no? Y tratas de convertirlo, ¿no? Entonces, tienes que deducirlo de las crónicas, ¿no? Entonces, aquí en este caso, por ejemplo, habla de las precauciones, ¿no? Dice, suelen los indios tener muchos impedimentos que ellos no tienen portales, y así no los manifiestan, y es menester averiguarlos con mucho cuidado, y componerlos primero para que se les dé el bautismo como conviene, y ellos lo reciban con provecho, porque suelen haberse apartado de sus legítimas mujeres y maridos. Claro, aquí hablan de la poligamia, ¿no? O de que era muy normal separarse, ¿no? Es decir, la gente se juntaba, tenía hijos, después se llevaba mal, pues se deja y empieza con otra persona, ¿sí? Entonces, ellos por supuesto pues lo veían mal, ¿no?
suelen tener esclavos mal habidos, claro, porque había una manera de tener esclavos, ¿no? Pero no por deudas, ¿sí? En las Filipinas prehispánicas era normal tener que uno se hacía esclavo por deber dinero a otro, ¿no? Y después suelen tener muchas obligaciones de restituir por agravios hechos, ¿no? En particular los mayores a los menores. Yo creo que aquí se está refiriendo a las castas, ¿no? Que según la costumbre prehispánicas, la ley no era igual a todos, ¿no? Estaban la ley para los datus, para los maharlika, para los atimawa, para los alipin, ¿no? Los alipin son los esclavos, ¿no? Entonces, de repente, de quién mataba a quién o quién robaba a quién, el castigo era diferente, ¿no? Y otros mil tropiezos que solo los experimentados en el Ministerio de Nuevas Conversiones saben averiguar, ¿no? Entonces, bueno, aquí está hablando un poquito de las diferencias culturales y de que hay que tener un poquito de mano izquierda, ¿no? Voy a seguir un poquito más adelante porque creo que ya mucho tiempo hablando. Bueno, el siguiente cronista es Baltasar de Santa Cruz, ¿no? Y en este cronista se ve muy clara la confrontación de las órdenes religiosas contra el poder civil. Y esto que ocurre desde el mismo momento de la conquista. Filipinas nunca fue conquistada por muchos soldados, ¿sí? Yo creo que no creo que ni aun en el siglo XIX jamás hubo allí más de 15.000 españoles, ¿sí? En total, ¿sí? Y entonces el ejército realmente que pudo pacificar, como ellos usaban, el archipiélago, eran los frailes, ¿sí? Entonces había muchas tierras alejadas de los puertos, ¿no? Donde realmente los indígenas, a la única persona blanca que podían ver era un fraile, ¿no? Y claro, para ellos, para las órdenes religiosas esto era muy positivo, ¿no? Porque tenían un gran poder, ¿no? Y en estas áreas, en estas visitas donde ellos dominaban. Pero al mismo tiempo el gobierno civil pues recelaba, ¿no? Porque llegaba un momento en que no podía, es decir, había territorios que básicamente el poder civil no entraba, ¿sí? Entonces, Baltasar de Santa Cruz tiene un discurso pues bastante beligerante contra el ejército, ¿no? Sobre todo contra el gobierno civil, ¿no? Sí, aquí en un capítulo habla de la masacre de los Mandayas, ¿no? A Duarte habla de cómo esta misión iba avanzando muy bien, ¿no? Eran gente que vivía en el norte de Luzón, en unas montañas frondosas, ¿no? Con jungla, ¿no? Y aquí ya en Baltasar de Santa Cruz narra cómo la misión tuvo que cancelarse, ¿no? ¿Por qué? Porque en un momento dado, mientras que los misioneros trabajaron solos, todo fue bien. Pero en el momento el gobierno civil decidió mandar a soldados, supuestamente para proteger a los misioneros, ahí empezaron a subir las fricciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí dice, por ejemplo, eran tantos los trabajos que cargaban sobre los hombros de los cansados indios para mantenerlos que ya se dieron por vencidos, especialmente por el maltrato que les hacía el cabo de aquella fuerza. Y reventó la mina del sentimiento para ver el dicho cabo castigado a una principala por un disgusto que le hizo y obligándola a que le estuviese moliendo arroz todo un día. Claro, le hizo a una jefa local, la estuvo humillando, ¿no? Porque eso es un trabajo propio de la gente de clase baja, ¿no? Claro, una humillación allí, eso hay que pagarlo, ¿no? Entonces, obligándola a que le estuviese moliendo arroz todo un día, de que quedaron tan afrentados ella y su marido que fueron los principales promotores de la rebelión. Entonces, al final básicamente los mandayas se rebelaron, mataron a todos los soldados españoles, pero se apiadaron del cura, que vieron que él no era tan malo como los otros blancos, entonces lo metieron en una barca, ¿sí? Y lo mandaron un río abajo, ¿sí? Sí, aquí, de hecho, creo que aquí lo narran, ¿no? Eso no lo encuentro en Santa Cruz, pero lo encuentro en otra historia que encontré de casualidad en Ávila, que no sé por qué no se publicó, y narra esto, ¿no? Narra que al final dejaron al cura volverse al pueblo, ¿no? Hay locos, ¿sí? Bueno, esta historia, es la parte segunda, esta se escribió antes que la de Santa Cruz, se terminó antes de Santa Cruz, pero no, la verdad es que no sé por qué no se publicó, aunque sospecho que es porque no pasó la censura, ¿sí? Era muy frecuente, como las historias de las provincias también abarcaban cosas que pasaban en China y en Japón, lo de Japón era bastante conflictivo, ¿sí? Porque los jesuitas se peleaban con los dominicos y con los franciscanos, y claro,
si estos dos historiadores dominicos dijeron cosas feas de los jesuitas en Japón, pues el censor jesuita pues no lo pasaba y se quedó ahí manuscrita, ¿no? Esta es otra, esta creo que tiene como 500 páginas, ¿no? Y esta me la encontré en Ávila. Bueno, sobre volviendo a Santa Cruz, también habla de la revuelta de los sangleyes, ¿no? Los sangleyes eran la comunidad china de Filipinas, ¿no? ¿Sí? Y narrando todo lo que sucedió, ¿no? Con mucho detalle, ¿no? Me encuentro con este fragmento. Dice: cambiaron también nuestro convento e iglesia, que allí teníamos, que era hermosa, y 3 retablos dorados, los mejores de las islas, cuya ruina con la del convento se evaluó en 18.000 pesos, que si lo hubieran hecho los enemigos sería menos lamentable, pero lo hicieron los mismos españoles, por decir convenía para quitarles la retirada de aquel puesto a los sangleyes, ¿no? Entonces está culpando a los españoles de haber quemado iglesias precisamente durante la lucha contra los sangleyes, ¿no? Y todo el tiempo así. En Santa Cruz encontramos bastante beligerancia contra el orden civil, ¿no? Después, la última historia de la que voy a hablar es la del padre Peguero, ¿sí? Esta la encontré precisamente en la guía esa de Hidalgo Nuchera, ¿sí? Y es una historia bastante atípica, ¿sí? El mismo autor, el padre Peguero, no entiende por qué se le mandó a escribir una historia de la orden cuando ya había 2, ¿sí? La Santa Cruz y la de Duarte, ¿sí? Entonces, él en vez de hacer eso, lo que hace es hacer un estado de la cuestión, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos los dominicos ahora? ¿Sí? O sea, ¿qué misiones tenemos abiertas? ¿Qué iglesias tenemos? ¿Cuándo se fundaron? ¿Qué milagros ha habido? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la obra está dividida en 3 partes. La introducción general, el catálogo de mártires y el catálogo de frailes, ¿no? Vale, ya para saltarme esto, ¿no? Una de las cosas que hice fue precisamente rescatar la primera parte, ¿vale? La primera parte que me pareció la más interesante, ¿sí? La rescaté, bueno, hace como 3 años, ¿no? En Filipiana Sacra, ¿sí? Y una de las cosas que más me llama la atención en Juan Peguero, lo que hay es un énfasis absoluto en los martirios, ¿sí? Digamos, vamos a ver, las órdenes misioneras tienen como objetivo convertir a la gente, ¿no? ¿Sí? Cuantas más conversiones, mejor, ¿no? El padre Peguero pasa completamente de mencionar nada que tenga que ver con las conversiones. A él lo que le interesa son los martirios, ¿sí? Y dedica más páginas realmente a los martirios de Japón que a lo que propiamente pasaba en Filipinas, ¿no? Y es por lo mismo, ¿sí? De cara a dar gloria a la orden, era mucho mejor decir que habías tenido a 20 mártires en el sur de Japón que decir que habías convertido a, no sé, a 20.000 indígenas, ¿sí? Es una cosa un poco contradictoria, pero es algo también que aparece no solamente en el padre Peguero, sino también en otros cronistas, ¿vale? Bueno, entonces, esta tradición, he estado mirando por encima, muy rápido por encima, a unos cronistas dominicos, ¿no? En la Duarte hay un énfasis en el proceso misional. En Santa Cruz, una de las características más singulares es la crítica del gobierno civil. Perdón, me he dejado ya el inglés, ¿no? Y después, en Peguero, lo que hay es una competición por los martirios, ¿no? Curiosamente, la crónica de Peguero tampoco se publicó, nunca, ¿no? Y la misma razón, cuando tú vas a la parte de los martirios, ves que, las cosas que decía sobre los jesuitas son verdaderamente fuertes, muy, muy fuertes, ¿no? Incluso él acusa a los jesuitas de animar a los japoneses para que quemen capillas y conventos de los franciscanos y de los dominicos, ¿no? Son cosas muy... Y además él incluye cartas, ¿no? Cartas de los dominicos, ¿no? Entonces era muy fuerte. Bueno, creo que él no estaba destinado a que se publicara. Esto fue una cosa que le pidieron desde el general de la orden, desde Roma, y él se la mandó, ¿no? Y bueno, esto es todo lo que tenía que decir. Muchas gracias.